Cuba Información. Nosotros siempre decimos que, bueno, se habla de Cuba como una dictadura y, bueno, extraña dictadura que en apenas 4 años ha celebrado varios procesos participativos. De hecho, siempre decimos que en Cuba, en estos últimos 4 años, desde que se aprobó la Constitución, ya el año que viene estamos cumpliendo 5 años de aprobada la Constitución, se han realizado 2 consultas populares con más de 7 millones de personas y 2 referendos populares. El primero, para el caso de la Constitución de la República, donde hubo una consulta popular, se sometió al soberano el texto de un anteproyecto que se aprobó en la Asamblea Nacional del Poder Popular, y aquí nótese que se están mezclando 2 elementos democráticos, un elemento representativo porque el proyecto de Constitución nace de la Asamblea Nacional, donde están los diputados electos directamente por el pueblo de Cuba, y un elemento deliberativo de lo que se conoce como democracia deliberativa en el caso de la consulta popular. Aquí hay que significar que del proyecto inicial sometido al pueblo, sometido a aquellos que tienen la posibilidad de participar en Cuba, que son todos los mayores de 16 años de edad, de ese proyecto se cambió cuando se devolvió, cuando se terminó el proceso de consulta, más del 65%. Y eso, sin ser este espacio deliberativo, sin tener efectos vinculantes, desde la teoría incluso, desde lo que establecen nuestras normas, habla de la voluntad política de los representantes allí reunidos de generar un efecto de vinculación para con lo que señaló nuestro pueblo. O sea, más del 65% fue cambiado. Luego, esa Constitución se llevó a referendo popular, una participación de más del 90%. Hoy, cuando uno examina los diferentes modelos democráticos, los diferentes modelos de participación en América Latina y en Europa, pues son muy pocos los que pueden exhibir estos altos porcientos de participación ciudadana en un proceso democrático, y finalmente se aprueba la Constitución con el 86% de los votos válidos emitidos y, por supuesto, afirmativos. Otro proceso sin duda que fue significativo, yo diría importante por varias razones, y también tiene que ver con la democracia, fue el Código de la Familia. Un Código de las Familias, una ley de desarrollo de la Constitución complementaria. La Constitución regula una serie de principios y cuestiones relativas a las familias, y este código también se siguió el mismo patrón de mezclar elementos representativos, deliberativos y directos en el caso del referendo. Aquí hay que agregar algo más, porque normalmente las investigaciones que desde muchos lares se hacen en relación al espacio cívico, hacia los espacios cívicos son cerrados o no, si somos más democráticos o no, pues tienen que ver, o el efecto que esas investigaciones generan se establece a partir de varios puntos, entre ellos la lucha de los derechos de las mujeres, la lucha de los derechos sexuales y reproductivos, y vemos como en este proceso participativo del Código de la Familia, Cuba se pone a la cabeza del continente en el reconocimiento no solo del matrimonio entre personas del mismo sexo, sino de la adopción, de la maternidad solidaria, de la igualdad de la mujer, y eso no es suficiente. O sea, nosotros no vendemos a Cuba como un espacio ideal, porque no lo es. Estamos conscientes de cuáles son nuestras debilidades, de cuáles son los elementos en los que tenemos que trabajar desde el punto de vista de los derechos, desde el punto de vista democrático, y justamente por eso el gobierno de Cuba, impulsado también por organizaciones del espacio cívico, de la sociedad civil, pues generaron de conjunto el Plan de Adelanto para las Mujeres, el Plan Nacional contra la Discriminación Racial, y estos son elementos que hablan de esa voluntad de superar las deficiencias y darle un tratamiento a los retos que tenemos los cubanos y las cubanas. Yo siempre trato de distinguir. En la Constitución cubana del 2019 está el derecho a la manifestación lícita y pacífica.
y por tanto tiene que haber una distinción entre las personas que al amparo del derecho que le asiste constitucionalmente tienen el derecho legítimo de manifestarse contra, digamos, cualquiera de las cosas que ellos consideren que laceren los derechos establecidos en la Constitución, con los límites establecidos en la Constitución, y aquellas personas que se manifiestan sin el cumplimiento de los contenidos esenciales del derecho que está recogido en la Constitución. O sea, usted no se puede manifestar violentamente o para promover la violencia porque sencillamente ese no es el derecho que está reconocido en la Constitución. El derecho que está reconocido en la Constitución es una manifestación pacífica. Y lo digo porque en relación a esto hay muchas interpretaciones y, por ejemplo, no es coherente que una persona que esté reclamando el derecho a la manifestación pacífica en el mismo espacio esté reclamando una intervención militar, porque está claro de que eso es algo que es totalmente contradictorio. O sea, hay diferentes formas y niveles de legitimidad, y esa legitimidad en el ejercicio del derecho que todos tenemos, por eso insisto, yo distingo entre aquellos ciudadanos cubanos que se puedan manifestar conforme al derecho que le asiste y a mí legítimo, y siempre voy a defender la protección integral para esos cubanos que se manifiesten de esta forma, cumpliendo lo establecido en la Constitución, porque cumplir lo establecido en la Constitución no es capricho de nadie. Cumplir lo establecido en la Constitución es cumplir lo que democráticamente se decidió el 24 de febrero en referendo, y por supuesto que el 10 de abril del 19 se estableció. Hay muchos ciudadanos que participaron de esas manifestaciones que no lo hicieron de manera violenta, que no lo hicieron sin afectar el contenido esencial del derecho, y que por supuesto no tienen ningún tipo de problema porque no lo podrían tener conforme a la Constitución. O sea, la norma establece que aquellos que no se expresaron de manera pacífica, que promovieron la violencia, que digamos profirieron no solo violencia psicológica ni de ofensa, sino que golpearon y generaron determinados elementos de afectaciones a la integridad física de otras personas. Bueno, ese no es el derecho que está contemplado en la Constitución, pero sí creo interesante hacer esa distinción. Y hay otros ciudadanos que tienen delitos comunes. Yo siempre digo que hay que medir los tres niveles: una conducta típica, antijurídica, culpable, con todo lo que establece la ley, y si tienen todas las garantías para el debido proceso, para la tutela judicial efectiva, el acceso a los tribunales, pues no debe haber ningún tipo de problema. Y en aquellos casos en que la policía en Cuba pudo haberse excedido y se fue la proporcionalidad debida, pues hay que corregirlo. De hecho, en algunos casos se corrigieron, se hicieron públicos, y siempre hay que respetar los derechos, y reitero, la protección integral de los derechos es fundamental. Bueno, nosotros venimos representando a la Organización de Juristas de Cuba, que agrupa a todos los juristas. Somos más de 17.000 juristas que voluntariamente integran nuestra organización, y asistimos como parte de las organizaciones que integran la sociedad civil cubana a esta cumbre de los pueblos, bajo las temáticas que están convocadas, a nuestro juicio de mucho interés, no solo para Cuba, porque ha habido una sesión de trabajo dedicada a Cuba y al bloqueo, al sistema de medidas unilaterales coercitivas que impone el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país, sino al resto de los temas que son relevantes hoy en la agenda pública de América Latina, sobre todo que se levantan desde el espacio cívico y que también son trascendentales desde el punto de vista de lo que tienen que hacer los gobiernos en función de las sociedades.